Así mero. Vamos a empezar la clase una vez. Entonces, este tema es nuevo, lo he estado viendo aquí con los alumnos de la universidad que doy acá. Y la verdad es que siento yo que es un tema importante de ver porque eh, sirve para aterrizar muchos temas, ¿no? De inmunología. Entonces vamos viendo, ¿no? El objetivo pues es que empezamos a comprender los diferentes conceptos que se manejan en cuanto a la tolerancia inmunológica. Vamos a hablar sobre las células que participan en generar esta tolerancia y qué mecanismos existen. Y vamos a comprender también qué pasa cuando estos mecanismos de tolerancia se rompen. Aquí lo menciono como ruptura de la tolerancia. Básicamente surgen enfermedades autoinmunes y también qué significa esto de la tolerancia materna hacia el feto. Eh, para hacer más, pues darle más sazón a este tema, les voy a dejar una pequeña tarea. Vamos a analizar o investigar un trastorno, perdón, autoinmune. Hay diferentes enfermedades que se caracterizan porque nuestro cuerpo nos ataca a nuestro propio cuerpo. Y vamos a analizar los mecanismos de ruptura de la tolerancia involucrados. Es decir, por ejemplo, está la enfermedad que se llama lupus eritematoso. Esta enfermedad lo que hace es que nuestros linfocitos detectan a nuestros propios antígenos como malos. Entonces empiezan a generar anticuerpos o atacar nuestras propias células. Entonces aquí sería investigar ese tipo de enfermedad y cómo se generó, o sea, qué mecanismo hubo que se rompiera la tolerancia. Por tolerancia, básicamente es que, acuérdense que un antígeno es cualquier molécula que interactúa con nuestras células. Entonces, en ese sentido, nuestros linfocitos interactúan con nuestros antígenos. Y si hay una ruptura de tolerancia, puede haber una respuesta inmune contra nuestras propias células atacándolas. Entonces, básicamente en este tema vamos a visualizar eso, qué mecanismos hay, qué células participan y cómo sería, por ejemplo, esta pérdida de la ruptura. Lo que van a hacer es algo sencillo. O sea, van a generar un resumen destacando eh, las ideas principales. Es decir, que no van a hacer un escrito ustedes de su investigación. Van a, no sé, si encuentran un artículo, lo van a, no sé, copiar y pegar en Word y las ideas importantes las van a ir destacando. O sea, las van a ir como si estuvieran subrayando. No sé si me estés explicando. Bueno, esto es importante porque la siguiente clase vamos a platicar o vamos a aterrizar este tipo de enfermedades con lo que hemos estado viendo en la teoría. Y así no va a ser tan tedioso de que yo esté en un habladero aquí y ustedes pues nomás escuchándome, sino que va a haber un poquito de retroalimentación. ¿Alguna duda o algún comentario? Ok, igual se los voy a volver a repetir. Básicamente la asignación consiste en buscar algún artículo o algún escrito que hable sobre alguna enfermedad autoinmune, pero que mencione sobre cómo se desarrolla esa enfermedad. Y lo que ustedes van a hacer con ese escrito es ir leyendo y subrayando lo que más les interesa o lo que sientan ustedes que son ideas principales. ¿Sale? Entonces básicamente va a ser leer un artículo y subrayarlo. Bueno, vamos comenzando para definir qué es la tolerancia inmunológica. Aquí nos está diciendo, dice, en un estado en el que el sistema inmunológico reconoce y acepta ciertos antígenos como propios, evitando así una respuesta inmune destructiva contra ellos. Básicamente es eso. Acuérdense que los linfocitos o nuestras células del sistema inmune tienen esta capacidad para interactuar con diferentes tipos de moléculas. Y lo que ellos hacen es básicamente, te conozco, ok, no te hago nada, no te conozco, activo sistema inmune y lo ataco. La tolerancia inmunológica tiene que existir en nuestro cuerpo precisamente para que no nos haga nada en dado caso que identifique nuestros propios antígenos.
Generalmente lo que identifica es el complejo mayor de histocompatibilidad. Nuestros linfocitos identifican a nuestro complejo mayor de histocompatibilidad y pues y básicamente se entienden como propios. Entonces no hay un efecto. Entonces, aquí dice, la relación entre la tolerancia y la inmunidad es dinámica y se conceptualiza en términos de dicotomía del sistema inmune. Eh, perdón. Ok. ¿Qué significa esto? Esta parte de que es dinámica se refiere a que eh, cambia. La tolerancia de nuestro propio sistema es dinámica, cambia. Por eso es que surgen enfermedades autoinmunes. Es decir, podemos tener 60 años y tener y nuestros linfocitos ya entender nuestras propias células. Pero como es dinámica, nuestras células siempre están interactuando entre ellas. Entonces puede que de repente una célula se vuelva loca y que detecte nuestros antígenos como malos. Entonces, eh, este reconocimiento que hay entre el sistema inmune y nuestros propios antígenos está ocurriendo todos los días y a todas horas. Entonces, puede modificarse. Y básicamente esta modificación puede conllevar a una ruptura de la tolerancia. Sin embargo, tenemos mecanismos pues, que van regulando ese tipo de cosas. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Bueno, entonces la pérdida de dicha tolerancia básicamente va a desencadenar o se desencadena como manifestaciones fisiopatológicas. ¿Qué lo puede desencadenar? Infecciones, tumores malignos o autoinmunidad. Perdón, ¿cómo se puede desencadenar? Como infecciones, tumores o autoinmunidad. Por ejemplo, la autoinmunidad es tal cual cuando nuestras propias células nos atacan. Los tumores malignos, por ejemplo, es que nuestras propias células se empiezan a reproducir de manera que no deberían y nuestro sistema inmune pues debería de poder limitarlo. Pero si existe esta tolerancia mal desarrollada, puede que tolere, digamos, a los tumores y que los deje crecer. O puede incluso tolerar algunas bacterias que no debería de tolerar. Entonces, este tema es muy importante pues hablando para poder entender un poquito mejor diferentes tipos de enfermedades. O bueno, algún comentario, duda. Ok. Primero vamos a hablar sobre cómo se va a desarrollar la tolerancia, ¿no? Dice, los mecanismos de intolerancia son procesos mediante los cuales el sistema inmune aprende a reconocer y a tolerar los antígenos propios del organismo para evitar este tipo de respuestas autoinmunes. Entonces, básicamente, estos mecanismos son cuando se educan a los linfocitos. Si se acuerdan cuando les estaba hablando sobre la maduración de los linfocitos que se da en la médula ósea para los linfocitos B, en el timo para los linfocitos T, lo que ocurre en ese momento es, les enseñan a los linfocitos de que, oye, ¿sabes qué? Esta molécula es propia del cuerpo, a esta no la ataques. A esta célula sí la puedes atacar, a esta célula no la puedes atacar, ¿no? Entonces, ahí el sistema inmune, como aquí dice, aprende a reconocer y a tolerar a nuestros propios antígenos. En dado caso que un linfocito no sepa reconocer nuestros antígenos o no lo sepa tolerar, puede haber respuestas autoinmunes. Entonces, para estudiar esta parte de mecanismos de inducción a la tolerancia, los vamos a estudiar de este modo. Tolerancia central, tolerancia periférica, oral e inducida por células presentadoras de antígenos, de los cuales estos son del mismo, los últimos tres es uno solo, pero tienen características diferentes que es importante, uy, es un corchete, que es importante pues destacar, entonces por eso se los separó como tres. ¿Alguna duda o algún comentario antes de avanzar?
Ok. Primero vamos a hablar sobre la tolerancia central y que de esta ya hemos estado platicando. Básicamente se da en la médula ósea y en el timo. Literalmente la tolerancia central es el proceso de maduración de los linfocitos. Dice aquí, la tolerancia central ocurre en el timo y en la médula ósea donde los linfocitos T y B inmaduros son educados para reconocer y tolerar los antígenos propios del organismo. Básicamente aquí lo que pasa es que en el linfocito, perdón, en la médula ósea se madura al linfocito B y los linfocitos que estén maduros y que ya sepan tolerar nuestros propios antígenos sin ser reactivos son los que salen ya al sistema inmune periférico. Lo mismo pasa en los linfocitos T, la única diferencia es que este proceso se lleva a cabo en el timo, ¿no? Oh, perdón. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Ok, entonces aquí los linfocitos, como que dice, los linfocitos que reconocen fuertemente antígenos propios son eliminados por apoptosis o se convierten en linfocitos reguladores. Bueno, este es un diagrama, un esquema sobre cómo se da esta parte de la maduración de los linfocitos B. Ya lo hemos platicado, pero aquí está un poquito más simplificado simplemente para representar este tipo de tolerancia. Eh, Si una célula pro-B no tiene un arreglo productivo, es decir, que sus receptores no pueden identificar antígenos, pues se muere. Una célula B que tiene una altivez antigénica, esto refiriéndose a que puede atacar a nuestros propios antígenos, se elimina. Si evoluciona a una célula B inmadura, y también tiene una alta avidez antigénica, es decir, que sí reacciona contra antígenos propios, pero también está reaccionando con antígenos extraños. Hay una reedición, es decir, esta que ya está un poquito más madura, todavía tiene como un poquito más de arreglarse. Entonces, en la misma médula ósea existe esta regulación y se vuelve a célula inmadura así hasta que ya empiece a funcionar de manera normal o, o evolucionar, por ejemplo, a una célula plasmática o una célula de memoria. Eh, y ya cuando está completa, aquí lo menciona como una inclusión alélica, cuando ya es una célula ya madura, ya puede irse al sistema inmune periférico. Bueno, ¿alguna duda o algún comentario con esta imagen? Ok. Entonces, la maduración central es la más importante. De aquí, yo creo que el 90-95% de los linfocitos producen la tolerancia en este punto. Entonces, no el 100% de los linfocitos que salgan de los órganos primarios, es decir, de la médula ósea del timo, van a ser 100% funcionales. Entonces, tenemos mecanismos en los demás órganos linfoides que verifican o regulan en el dado caso de que un linfocito pues haya salido mal. Entonces, la tolerancia periférica dice que es un proceso que ocurre fuera del timo y de la médula ósea, es decir, donde los linfocitos pues ya se encuentran maduros. Y hay diferentes tipos de mecanismos que suprimen esta misma respuesta inmune. Entonces vamos a platicar sobre esto. Dice aquí, a diferencia de la tolerancia central, estos mecanismos actúan durante toda la vida del individuo y lo hacen sobre poblaciones de linfocitos maduros completamente desarrollados. ¿Por qué se menciona esto? En el caso de los linfocitos T eh, que se maduran en el timo es un órgano temporal que empieza a desaparecer después de la pubertad, es decir, entramos en la pubertad y estos empiezan a desaparecer poco a poco, lo que van a dejar poblaciones de linfocitos maduros pues en amígdalas, en ganglios linfáticos, placas de Peyer, etc. Y después estos linfocitos pueden llegar a ser, o pueden mutar, o pueden empezar a ser autorreactivos.
Entonces tenemos que tener mecanismos de tolerancia implantados pues, en los diferentes tipos de órganos del sistema inmune para suprimir esto. Aparte que puede que algunos linfocitos enfermos, por así decirlo, salgan de la médula ósea o del timo. Entonces, estos mecanismos de tolerancia periférica, perdón, siempre están activos. Y básicamente los mecanismos que incluye la tolerancia periférica se dividen en anergia, inmunoignorancia de lesión colonal periférica y, muy importante, las células T reguladoras. Y pues vamos a platicar un poquito de cada uno de estos. ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? Bueno, primero vamos a hablar sobre la anergia. Dice, la anergia es en linfocitos T se produce cuando solo se activa la primera señal de activación, es decir, un antígeno presentado al receptor de la célula T, sin la coestimulación adecuada, lo que lleva a una falta de respuesta al linfocito T, especialmente en la presentación de antígenos. Eh, Esto básicamente es que cuando a un linfocito se le presenta un antígeno, eso sería pues un primer estímulo. Después se activa, ese sería un segundo estímulo. Entonces, esto es lo normal, que al linfocito se le presente el antígeno y luego que se active. Si a un linfocito se le presenta un antígeno y no se activa, este entra en apoptosis o en anergia, que básicamente es la anergia. A como prefijo significa ausencia, ausencia de energía. Entonces, en este caso van a ser linfocitos que pues, precisamente no generen ningún tipo de efecto. ¿Esto por qué se da? Porque si este antígeno que se le está presentando es propio, pues este linfocito no tiene que activarse, porque pues es un antígeno propio, o sea, si se activa puede desencadenar autoinmunidad. Si este antígeno fuera de una bacteria o de un virus, pues claro que se tiene que activar, ¿no? Entonces, de eso trata. Entonces aquí, por ejemplo, se le está presentando el antígeno y se está desinhibiendo. No hay una activación como tal. En este ejemplo de aquí, en este específicamente de aquí, no se los puse. No se los puse como mecanismo porque pues es de otro tema, pero se los voy a explicar de manera muy rapidita. Si se fijan aquí habla sobre una delesión por un estímulo repetitivo. ¿Qué significa esto? Si a una población de linfocitos se le está presente y presente y presente y presente el mismo antígeno, el linfocito pues va a entender que ese antígeno es normal. O sea, pues si está tanto tiempo presentándomelo es porque probablemente pues sea un linfocito, es un antígeno que debería estar aquí. Entonces, para no reaccionar, se entra en apoptosis. O sea, puede pasar incluso de que, aunque el antígeno que les estén presentando sea una bacteria, por ejemplo, pero se le está presente y presente el mismo antígeno de la bacteria, pues el linfocito empieza a pensar como que, pues si me lo están presentando tantas veces, por eso aquí se llama estímulo repetitivo. Si repetitivamente me lo están presente y presente y presente, pues probablemente esa bacteria tiene que estar aquí. Entonces se elimina se elimina por apoptosis este linfocito. En el ejemplo aquí, en el inciso B, lo que estamos viendo es esta parte de la anergia, donde sería como un linfocito que se le está presentando nuestro propio antígeno, pues este linfocito se inhibe porque entiende que no tiene que atacar a nuestros propios antígenos. Entonces queda una célula ahí viva simplemente sin activarse. Bueno, ¿alguna duda hasta ahorita? Antes de explicarles lo del recuadro azul. Ok, bueno, aquí en el recuadro azul, esta parte de aquí, por ejemplo, no se los voy a presentar, no se los preguntaría en el examen, pero les voy a platicar un poquito para entender para qué nos sirve esta información. Dice aquí,
Moléculas como la CTL4 y la PD1 desempeñan un papel clave en la energía al inhibir los linfocitos T. La energía puede ser inducida mediante el uso de moléculas bloqueadoras de coestimuladores como anticuerpos CD28 y CD154, que se han utilizado para mejorar la supervivencia de trasplantes. ¿Qué significa esto? Nosotros en el laboratorio podemos obtener este tipo de moléculas, CTL4, PD1 o CD28 o CD154. Podemos sintetizarlas o obtenerlas de alguna u otra forma. Entonces, cuando se hacen trasplantes, lo que se espera en un trasplante es que nuestro cuerpo no lo rechace. Porque, digamos, si alguien ocupa un riñón, ese riñón va a tener complejo mayor de histocompatibilidad pues, de la persona que lo está donando, ¿no? Si ese riñón se lo pasan a la otra persona, aunque sean hermanos, por ejemplo, y sean el mismo tipo de sangre, por así decirlo, etcétera, pero su complejo mayor de histocompatibilidad puede ser diferente. Entonces, el sistema inmune lo puede atacar. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, en el caso de los trasplantes, podemos inyectar este tipo de moléculas o impregnar al riñón de este tipo de moléculas. Entonces, aunque el sistema inmune lo detecte, en vez de generar una respuesta inmune, pues lo que va a ser lo que están viendo aquí en el inciso B. Van a inducir una anergia, no se van a activar. Y de esta manera, pues la persona puede tener un trasplante exitoso. ¿Sí me explico? O sea que para saber si una persona es compatible para un trasplante, le inyectan, ¿cómo podría decir? Las moléculas de la otra persona, algo así, más o menos. No, o sea, no sirve para ver si es compatible o no. Lo que pasa aquí es, inducen estas moléculas para que los linfocitos no se activen. O sea, aquí en el inciso B están viendo, por ejemplo, eh, imagínate que... ay, okay. Imagínate que es, este antígeno es de la persona A, o sea, es de la persona 1, ¿no? Este, este linfocito T también es de la persona A. Entonces, como está detectando el mismo antígeno, o sea, el antígeno de la misma persona, libera esto, CTL4. Entonces, al liberar este CTL4, el linfocito T entiende que está detectando el mismo, un antígeno propio. Entonces se inactiva. O sea, cuando se libera este CTL4, se inactiva para no atacar a su propia célula. O sea, esta célula tiene el antígeno A. ¿Sí me explico? O sea que la célula libera o el El linfocito linfocito. libera ZL4. El linfocito es el que lo libera. ¿Qué sería? Entonces, ¿Como un es una hormona? citocina. No, es una citocina. O- Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un trasplante? Si ocurriera un trasplante, esta célula pues ya no va a ser la célula B, digo ya no va a ser la célula A, va a ser la célula B. Entonces, cuando el linfocito T del individuo A identifique al linfocito B, digo a esta célula B, ay, 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 ahora voy a volver a explicar porque ya lo estoy revolviendo. Épale, ¿qué hice? Ah, ok. Por ejemplo, les decía, si esta célula primero es la célula A y el linfocito también es A, va a liberar CTL4 y se va a activar. Entonces, ¿qué pasa si hay un trasplante? Pues el trasplante, la célula ya no va a ser A, pues va a ser la célula de otro individuo, va a ser una célula B, por así decirlo. Entonces, cuando el linfocito interactúe con la célula B, no lo va a detectar como propio y se va a activar y puede generar apoptosis y rechazar el trasplante. Y eso no se quiere, cuando hay un trasplante no se quiere.
Entonces el linfocito T no va a liberar CTL4. Entonces lo que se hace es se inyecta este CTL4. O sea, no lo va a producir el linfocito T, se le va a inyectar. Entonces, cuando el linfocito T interactúa con la célula B, va a haber un CTL4 artificial que va a inducir la inactivación del linfocito T. Y así es como va a aumentar las probabilidades de que el trasplante no se rechace. ¿Sí me expliqué más o menos? Y a largo plazo, profe, porque una vez que el CTL4 desaparezca, por así decirlo, Ahí sí, pues los trasplantes generalmente no duran mucho, si no son eh, compatibles a largo plazo, pues sí se termina rechazando. pero Es que en cirugía no salga mal, por así decirlo, que no la rechace muy rápido. pues que dure un poquito más, o muchas veces lo que se espera es que una vez que el cuerpo ya lo detecta como propio, o sea, que quedan como células activadas, estos linfocitos T se van a empezar a dividir y va a haber varios linfocitos T inactivados contra este tipo de células. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se va a rechazar en dado caso que ocurra una infección o algo y que vuelva a haber otro patrullaje de linfocitos? O sea, ya entraríamos a temas más complicados. Simplemente esto es como una manera de aumentar las probabilidades del trasplante. Pero a largo plazo, como tú lo mencionas, pues no es tan efectivo. ¿Quién participó para anotarlo? Porque luego se me olvida. Williams. William, Ok. Bueno, ¿alguna duda o algún otro comentario con esto? Bueno, el otro mecanismo de inducción de la tolerancia, permítanme tantito. El otro mecanismo de inducción a la tolerancia sería la inmunoignorancia, que como la misma palabra lo dice, pues que aunque ocurra un efecto de autorreacción, se ignore. Y ahorita vamos a platicar de eso. Dice, se caracteriza por la ausencia de la activación linfocitaria a pesar de la existencia de linfocitos autorreactivos. ¿Qué significa esto? Que se detecten linfocitos autorreactivos, pero que se ignore tal cual. Y aquí les estoy poniendo imágenes de un ojo y de pues un cerebro. Esto es porque a estos sitios se les conoce como espacios inmunológicamente privilegiados. Es decir, aquí y aquí casi no hay linfocitos. Entonces, si hay, bueno, dice, han sido planteados dos posibles explicaciones para este fenómeno de la inmunoignorancia. La primera dice es que el autoantígeno está en muy bajas concentraciones insuficientes para emitir una adecuada primera señal. Es decir, tenemos millones y millones de linfocitos. Si de esos millones de linfocitos tenemos uno o dos linfocitos autorreactivos, ellos no son suficientes para generar una respuesta inmune como tal. O sea, van a ser autorreactivos, pero pues nadie los va a pelar, los van a ignorar. Y la otra, ahora sí, ya tiene que ver con estos órganos. Dice la existencia de sitios inmunológicamente privilegiados que no permite un amplio contacto entre los antígenos presentes entre ellos y el sistema inmune. Esto se refiere a que si el antígeno autorreactivo se encuentra en el cerebro o se encuentra en el ay, se me va la palabra, en el ojo, en la cámara anterior del ojo o en las articulaciones, por ejemplo, que también es un sitio inmunológicamente privilegiado, pues los linfocitos nunca van a interactuar con los antígenos que están aquí. Entonces, pues es una manera también de ignorarlo. ¿Alguna duda o algún comentario con esto? Ok. Luego tenemos lo que es la delesión clonal periférica. ¿Qué pasa aquí? Aquí estamos viendo que esta es una célula dendrítica.
donde se le está presentando un antígeno propio y el linfocito dice, me acabas de presentar un antígeno propio, traición, y se mata ella sola. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestros propios linfocitos tienen protocolos o mecanismos donde si de casualidad se le presentan antígenos propios, se eliminan ellos solos. Porque puede ser que esta célula dendrítica está enferma, salga rara, infuncional. Lo que debería hacer esta célula dendrítica es presentar antígenos extraños, presentar antígenos de bacterias, de virus, de hongos, ¿no? Entonces, los linfocitos tienen mecanismos de que si me presentan un propio antígeno para yo atacarlo, pues mejor me muero antes de reproducirme. A eso se refiere por deleción clonal periférica. Entonces dice, implica la eliminación de linfocitos autorreactivos al entrar en contacto con antígenos propios altamente específicos. Acuérdense que los linfocitos han sido educados en el timo y en la médula ósea para diferenciar entre lo propio y lo no propio. Al mismo tiempo ellos están entrenados para, si les presentan un antígeno por las células dendríticas, pues eliminar ese antígeno. Entonces, en ese sentido o al mismo tiempo, los linfocitos tienen un protocolo de que, aunque la célula especializada en presentar antígenos, como las células dendríticas, me presente un antígeno, el linfocito tiene la capacidad también de diferenciar entre lo propio y lo no propio. Entonces, si le presentan un antígeno propio para que lo ataque, pues no es traicionero el linfocito y se elimina antes de generar una respuesta autoinmune. ¿Sí me explico? Bueno, ¿qué células participan aquí? ¿Qué moléculas participan aquí? Participa una molécula que se llama FAS, que pertenece al factor de necrosis tumoral y se activa cuando se liga al FAS-L. Es decir, para que se active esta deleción clonal periférica y genere apoptosis, se tiene que unir esta molécula con esta. Es decir, FAS con FAS-L. Y lo que se desencadena, aquí dice que hay un gen que se llama BIP, que es el que tiene este protocolo de que el gen BIM, lo que hace es, si se unen FAS con FAS-L, se liberan caspasas y las caspasas son las enzimas que producen apoptosis. En otras palabras, si se unen FAS con FAS-L, induce apoptosis. Y este FAS y FAS-L van a suceder cuando les presenten un antígeno propio. Mande Javier. Esto que estamos viendo es muy parecido a lo del lupus, ¿o no? Sí. El lupus es una enfermedad autoinmune, se puede desencadenar por fallas en cualquiera de estos mecanismos. Pero no sé si específicamente con esta, no sé, según yo el lupus ahí puede fallar. eh, Según yo tiene más que nada enfoque a nivel genético. De hecho, pues es parte de su tarea, no sé si alcanzaste a entrar cuando les expliqué, tienen una tarea sobre investigar una enfermedad autoinmune y qué lo desencadena, o sea, qué mecanismo de ruptura de la tolerancia es el que participa en esto. Lo que van a hacer es investigar un artículo y resumir, bueno, no es hacer resumen de que ustedes escribir el resumen, es simplemente subrayar lo que ustedes están leyendo en el artículo que ustedes hayan investigado. Y esto es porque la siguiente clase vamos a profundizar sobre eso. Esto se los va a subir ahí virtual. Profe, ¿para cuándo sería la asignación? Pues les diría que para el miércoles, pero sería muy rápido. Aunque la verdad es que la tarea la hacen en... O sea que nomás es buscar un artículo acerca de una enfermedad autoinmune y destacar lo más importante. Ajá.
O sea, lo apuntamos lo más importante. No, subrayarlo más. Ah, o sea, descargamos el artículo. Sí, y lo Oh, subrayan. ok. Eh, lo que vamos a analizar es más que nada cómo se desencadena, o sea, cómo se va a desencadenar la enfermedad autoinmune. No, no las características de la enfermedad, es decir, produce esto, produce... lo pueden subrayar, creo que sí, porque es importante para entender un poquito la enfermedad, pero aquí lo que les estoy subrayando de analizar los mecanismos de ruptura de la tolerancia es lo que más me interesa porque es el tema que estamos viendo. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Eh, ok, vimos esta y vimos esta. Ok. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Esto de las moléculas de aquí también se pueden utilizar para los trasplantes, por ejemplo. Dice aquí aplicaciones en inmunología de trasplantes. Esto es la de lesión clonal. Les voy a volver a repetir esta parte rapidito, ¿no? Acuérdense que los linfocitos tienen un mecanismo para detectar cuando se les presenta un antígeno propio. O sea, si la célula dendrítica, en vez de presentarle un antígeno de la bacteria, se le ocurre presentar un antígeno propio, no sé, un antígeno del riñón, un antígeno del pulmón, no sé, el linfocito tiene la capacidad de detectarlo y producirse apoptosis para no atacar a su riñón, ¿no? Entonces participan estas moléculas. Fas, cuando se une Fas L, se activa este gen y produce muerte celular. En el caso de los trasplantes dice que este mecanismo se ha aplicado como en el caso de la expresión Fas-L, es decir, se induce eh, esta, este tipo de molécula para para que el trasplante sobreviva. Esto se ha hecho experimentalmente, por ejemplo, agarraron un páncreas y con ingeniería genética hicieron que se expresara este gen. Entonces, cuando trasplantaron el páncreas, los linfocitos detectaron este Fas-L, entonces empezaron a inducir apoptosis. Linfocito que interactuara con el páncreas, en vez de atacarlo, porque pues obviamente es un páncreas ajeno, es un trasplante, como se está expresando empieza a generar apoptosis con los linfocitos que interactúan con el páncreas. Entonces, al final de cuentas, ya no va a haber un rechazo con el trasplante. Mejora la supervivencia del trasplante. Entonces, el conocer este tipo de mecanismos, por ejemplo, de tolerancia, pues abre muchas brechas en la investigación. O sea, puede que no se necesite generar animales genéticamente modificados, por ejemplo, bueno, eh, completos, sino que tomar un páncreas que alguien sí me haya podido donar, en ese páncreas pues generar o expresar este gen y simplemente cuando el sistema inmune quiera atacarlo, pues simplemente va a empezar a generar apoptosis en esos linfocitos y así va a evitar el rechazo. O lo que se puede hacer, pues simplemente es eh, genéticamente producir un cerdo eh, y que no sea 100% compatible contigo, sino que con que exprese este gen y cuando los linfocitos quieran atacar lo que sea que lo van a trasplantar, pues generaría apoptosis. No es 100% eficaz porque cuando los linfocitos entran en apoptosis, si son muchos, si es una población grande que entran en apoptosis, pues el cuerpo empieza a poner alertas de que porque estoy teniendo tantos linfocitos en apoptosis, etcétera. Pero sí mejora la supervivencia del trasplante. O sea, el conocer estos mecanismos de tolerancia, pues cada vez está abriendo más brechas para mejorar los trasplantes. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, alguna queja, sugerencia?
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La siguiente clase vamos a platicar sobre específicamente cómo las células participan en esta regulación. La tarea para el viernes, no, para el miércoles, o sea, para la otra clase. Ahí les abro la asignación. Ok, gracias. Sale de nada, que les vaya bien. Nos vemos, médico. Chao. Dale, nos vemos, médico, gracias. Bye. Bye. Adiós, médico.